Padre Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo Todo te va? bien. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien. Vinimos a hacerte una pequeña entrevista Ajá. para jóvenes católicos. Estamos saliendo un poquito del ambiente habitual, salimos del set Ya. y vinimos a hacer una pequeña entrevista. Esto es una capilla, me habías dicho Esta por es WhatsApp. la capilla, como ven, María Auxiliadora. Es una de las capillas que acompaño como sacerdote vicario de la parroquia Santuario Virgen del Rosario de Luque. Como le digo, son 10 capillas, esta es una de ellas, María Auxiliadora. Quiere decir que tenés 10 bajo tu 10, cargo. 10 prácticamente, que acompaño, no voy a decir bajo mi cargo porque Ah, sería ya. como una especie de Sí, jefe, y ¿verdad? nosotros pues servimos nomás, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que sepan un poco, la Capilla María Auxiliadora, Santa Elena, Divino Niño Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de la Asunción, Familia de Nazaret, otra capilla que se llama Jesús Nazareno, San Juan, Virgen del Rosario y el Centro Catequístico Sagrado Corazón de Jesús. Son las 10 capillas que acompaño. Las nombraste a todas para que Sí, después para no que nadie se digan, enoje, sí, porque no si nos no- nombraste a nosotros. Claro, entonces un abrazo y una bendición grande también a cada uno de ellos. Podemos pasar para Sí, ver un poquito claro, la capilla. adelante, podemos pasar. Gracias. Adelante. Vamos a estar viendo un poquito. Qué hermosa la capilla, ¿eh? Sí, la verdad que sí, con mucho esfuerzo, la comunidad y todas las comunidades que acompaño tratan de dar lo mejor siempre, tratan de dejar las capillas bastante dignas para las celebraciones y también para que la gente se sienta acogida durante la celebración. Yo siempre les suelo decir que los hijos de Dios tenemos que estar con dignidad en el lugar donde celebramos y la casa de Dios tiene que ser siempre digna. Bastante linda, bastante lindo el barrio. ¿Cómo se llama este lugar? Este es el cuarto barrio de Luque, la comunidad María Auxiliadora también, pero es el cuarto barrio de Allí Luque. evaluó el nombre de la capilla. Sí, lleva el nombre de la capilla. Ellos tienen la oportunidad de tener confirmación, catequesis Aquí hay todos los servicios de catequesis, desde la iniciación hasta la confirmación. Los días son para los niños los sábados y para los jóvenes son los domingos. Entonces tienen sí o sí encuentros de catequesis y también otros tipos de encuentros. Y en la mayoría de las capillas hay esto, o sea, catequesis de niños y catequesis de jóvenes y también catequesis de adultos. Para los que ya pasaron la edad de recibir los sacramentos también tienen esa posibilidad. Y también se ofrecen otros servicios como de repente Alcohólicos Anónimos. Aquí, por ejemplo, vienen gente del SNPP a enseñar. Más allá hay un pequeño tinglado en el cual hay también aulas. Podemos ver después, por ahí Sí, podemos podemos recorrer un recorrer poquito la poquitito, capilla se porque enseña. la infraestructura está bastante hermosa. La verdad que sí, como le digo, con bastante esfuerzo y con bastante amor y buena organización de la comunidad se puede lograr hacer grandes Qué lindo. cosas. Incluso tienen aires acondicionados ahora con este calor intenso. Sí. Como ya te dije y te vuelvo a repetir, le trato de insistir siempre que traten de hacer lo más digno posible para la gente. A lo mejor dicen, sí, tiene todo aire acondicionado y todo, pero no, o sea, actualmente el aire acondicionado ya no es un lujo, sino que es más bien una necesidad por Eso el tienes calor toda la que se razón. siente, claro. Qué bendición que esta comunidad tenga esto. Realmente, no sé si son pocas, pero al ver esto me llena de alegría porque quiere decir que estamos mejorando de a poquito aquí en Luque. La verdad que Luque es una ciudad bastante bendecida en cuanto a la parte de la religiosidad. Hay mucha gente entusiasmada por la fe y que trata de vivir su fe. Con decirte que en el santuario, en la parroquia, todos los días está lleno. O sea, es difícil que encuentres un día en que la parroquia no tenga gente, el templo parroquial no tenga gente. Ahí siempre está lleno y por eso digo que tienen mucha fe, viven su religiosidad. Gente que se va a confesar antes de la misa, por lo general van entre 50, 30 personas antes. En las comunidades lo mismo. Es decir, Luque es una ciudad bastante religiosa. Qué alegría. Padre, nosotros jóvenes católicos queremos saber muchas cosas sobre usted, pero más porque si ustedes no sabían, el padre, como les mencioné anteriormente, el padre es boxeador, amateur o profesional. Amateur nomás, amateur. Pero cabe destacar que como siempre yo les estalqueo un poquito a mis invitados. ¿Tenés ya competencias? Sí, tengo 4 competencias de las cuales gané 3, perdí una. Pero nos vamos bastante bien. Una sola, Claro, de 4, ¿verdad? De 4 peleas, una. Y ojalá sigamos sumando victorias para, como siempre digo, el deporte siempre ayuda también a conocerle a Dios. Por medio de este deporte
mucha gente se acercó a Dios. Es simpático un poco el testimonio que yo tengo cuando se enteraron en la academia en que estoy practicando que soy sacerdote. ¿En Prácticamente serio? 4 meses estuve sin que nadie sepa que yo estaba entrenando ahí como sacerdote. Y le encontré a Goku un día lunes, estábamos solamente nosotros dos, y le empecé a hablar, a preguntarle sobre su vida, él me comentó un poquitito. Y ahí es donde viene la pregunta curiosa de él, a qué yo me dedico. Claro. Y yo le miro y le sonrío y le digo, yo soy sacerdote. Y me dice, ¿qué? ¿Sacerdote? ¿Cura? Sí, cura. ¿Católico? Sí. Lo que son las cosas de la vida. Antes esto decían que era un deporte prácticamente satánico y ahora un sacerdote practicando es todo un tema, ¿verdad? Y era simpático también porque después de que él se enteró de que yo era sacerdote, él publica en su, gracias, publica en su no es TikTok, ¿cómo se llama este? ¿Sus redes sociales de Instagram? En el otro, el que Facebook. es el del Twitter, en Twitter, perdón. En Twitter publica porque el viernes anterior estuvimos haciendo sparring y éramos pocos y él tuvo una pelea conmigo y realmente fue una linda pelea de exhibición, en donde él después, ese lunes, agradeció diciendo lo que son las cosas de la vida. El viernes estuvimos teniendo un buen sparring con un alumno y hoy me entero que es sacerdote. Cuídense los que se van a la iglesia de Luque porque el país está jodido. Así es que fue bastante simpático y bastante linda la experiencia de cómo ellos se enteraron que yo soy sacerdote. Y también en las peleas, en la competencia. Muchos de los le choquea un poquito, como que le llama la atención que voy a pelear contra un padre. No, es que no saben. Esa fue la condición que yo le doy siempre a Goku, de que no diga que yo soy sacerdote cuando peleo, para que no haya ese pensamiento de que le voy a pegar a un país, ¿verdad? Entonces, para que la pelea sea justa, siempre le digo, después de la pelea, decí que soy. Y en la primera pelea eso fue lo curioso, se enteraron que yo era sacerdote, preguntaron de dónde yo era, les dije dónde era, y muchas de las personas que se me acercaron se fueron a la misa el domingo siguiente de la pelea en que tuve ese encuentro. Ese primer encuentro justamente fue aquí en la cooperativa de Luque. Fue bastante lindo el hecho de poder también competir, de cómo también él me pidió, de cómo se dieron las cosas. Vuelvo a repetir, el deporte abrió muchas puertas también para que Dios pueda entrar en la vida de muchos. Es más, muchas veces mis compañeros, algunos me suelen preguntar sobre mi experiencia con Dios, cómo fue el tema de mi llamado. Que no nos spoilees, padre, yo tengo esa pregunta guardada para... Bueno, tenemos un bloque especial para ver cómo realmente el padre aquí, padre Diego Pereira, ¿no es así? Sí, Diego Pereira. Fue llamado a esta vocación tan hermosa como el sacerdocio, pero no nos spoilees. No, nada. Y más allá, o sea, de que se puede realizar conversaciones de Dios sin decirle, yo suelo hablar mucho de esto cuando doy mi testimonio justamente de cómo ellos se enteraron que era país. No hubo necesidad de que yo diga, conviértete maldito pecador, no, sino que solamente con la vida, hablando, tratando, claro. Y ahí es como que ellos después decían, con razón había algo distinto en vos, con razón vos eras una persona distinta. Y siempre yo trato de decirles justamente esto también a los jóvenes y a las personas. Muchas veces lo que la gente puede ver en vos es lo que le va a arrastrar hacia Dios. Es decir, tenés que tratar de, por lo menos al principio, o intentar de dar testimonio, tratar de ser diferente, ser bueno, educado, tratar de ser lo más amable posible, servicial. Y después la gente se va a preguntar, ¿por qué este es así? Le va a llamar la atención siempre y entonces ahí es donde vos podés aprovechar. Bueno, yo me voy a la iglesia, pertenezco a algún grupo, me voy a rezar, tengo mi hora santa, etcétera, etcétera. Pero primero uno tiene que ser diferente porque es la vida lo que llama la atención para que la gente pueda tratar de captar que hay algo en vos que hace que seas de alguna manera, entre comillas, especial. Todos somos especiales por ser hijos de Dios y también por ser criaturas de Dios, pero hay algo un poco más especial en el sentido de que vos le transmitís y le llevas a Cristo con tu vida. Y más aún para los jóvenes que muchas veces buscan también esa inspiración, ¿verdad? Claro. Y más aún que hay jóvenes que solamente no se animan a este deporte y justamente el padre Diego, spoiler ya la gente, él es asesor de la pastoral juvenil, que estaremos hablando en el siguiente bloque si le parece. Sí. Ahora le agarramos un poco desprevenido al padre, recién llegó, pero vamos a dejarte descansar un poquito, vamos a estar tomando tereré con él y de paso nos enseñas también la capilla. Ok, sin problema. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e,
ay de mí si no evangelizara. Y después, padre, vas a empezar sin mí, ¿vio? Sí, ya, demasiado calor está haciendo, hay que empezar a refrescarse. Y no hay nada mejor que tomar un buen y rico tereré. ¿De qué sabor te gusta a vos, tereré? El que sea, el que sea, el que sea, el que sea. Con tal de que refresque y el agua sea bien fría, entra siempre. Bueno, vamos a estar acompañando entonces la entrevista con un pequeño tereré. Sí. Acá nuestro camarógrafo, aquí ya se adelantó nosotros con el tererupa. ¿Por qué le metiste? Y no invitó nada, fue un poquitito egoísta, pero bueno, vamos a perdonarle porque ya estamos en la semana del miércoles de ceniza y hay que hacer ya un poco de sacrificio en los días previos también. Lamentable aquí. Estamos decepcionados. Y este es el jardín prácticamente. Este es prácticamente el jardín, era antes la entrada de la capilla. Esta capilla tiene mucha historia en el sentido de que al principio, cuando iniciaron, se llamaba Capilla Virgen del Rosario. Pero como había mucha confusión con el templo mayor que tenemos, entonces tuvieron que optar y cambiar por el nombre de María Auxiliadora. Y son dos advocaciones que aman mucho, mucho la comunidad. Ellos aman mucho estas dos advocaciones, pero más aman la advocación de María Auxiliadora. Aparte que también hace poquito estuvieron teniendo una especie de, no eran novenas, pero eran más o menos unos encuentros por el día de San Juan Bosco. Y hubieron, claro, tuvieron encuentros con jóvenes, con niños, hubo una misa para niños, o con niños, como muchas veces quieren corregirnos. Y fue bastante linda la experiencia porque hubieron muchos jóvenes participando, niños, las familias, y siempre es una gran fiesta también la fiesta de Don Bosco aquí. Sí, es María Auxiliadora la patrona, pero también como para recordarle a quien prácticamente difundió la advocación y la devoción a la Virgen María Auxiliadora. Entonces, para recordarle se le hace una especie de, no es novena, pero son unos pequeños encuentros, misas, para poder recordarle con cariño también a él. Y hablando de jóvenes, ¿qué nos puede decir de labor como asesor, según investigué, de la Pastoral Juvenil Luqueña? ¿No es así? Sí, este año empiezo a acompañarle a los jóvenes por medio de esta asesoría. Lo que más me pidieron a mí, lo que yo también más visto, fue la necesidad de acompañarle un poco más de cerca. Por lo general los jóvenes de la Pastoral Juvenil de Luque tienen misas zonales. La parroquia, Zonales, así se dice. Sí, la parroquia está dividida en 4 zonas. Zona 1, 2, 3 y 4. No tiene un nombre específico, están divididas en esa zona. Esta zona en la cual estamos actualmente es la zona 1. Y ellos tienen misas prácticamente calendarizadas durante el año, pero solamente eran antes 4 misas, quizás un poquitito más. Entonces yo este año vi la necesidad de acompañarle un poco más de cerca y de ofrecerles mi acompañamiento los terceros sábados de cada mes. Los sábados, Tercer entonces. sábado de cada mes, tener un encuentro con ellos, una misa, tratar de estar con ellos por medio del servicio que yo realizo y también acompañarles a lo que es prácticamente el núcleo, la parte que están los coordinadores y las coordinaciones, de acompañarle de cerca para ver cómo va su servicio, su trabajo, cómo acompañan también a los jóvenes. Gracias a Dios tenemos muy buenos líderes aquí en la ciudad de Luque, de la Pastoral Juvenil y de cada coordinación. Así es que yo al menos me siento muy confiado con ellos porque sé que también prestan un buen servicio a cada comunidad juvenil que ellos acompañan. Padre, una consulta que me pidieron preguntarte es, ¿cómo un joven y más aún moderno que se adentra al mundo de la iglesia o que está apartado de la iglesia y no es tan fanático, pero tiene también su espiritualidad, es católico, ¿cómo puede desarrollar una espiritualidad fructífera? Una espiritualidad fructífera. Bueno, la espiritualidad primeramente tenemos que entender qué significa espiritualidad, porque muchas veces cuando hablamos de espiritualidad pensamos que son todas las personas que tienen que estar todo el tiempo rezando con el rosario en la mano, y no. La espiritualidad es un estilo de vida. La espiritualidad es una especie de hábito que uno va teniendo, así como tenemos el hábito de caminar, de comer, de bañarnos, así como hay un hábito, también la espiritualidad es un hábito. Entonces es un estilo de vida que uno dice, bueno, yo hoy quiero vivir de esta manera. Entonces trato de ver si Jesús me pide vivir una espiritualidad de la misericordia,
trato de vivir la misericordia durante todo el día. Hay que ser misericordiosos. La misericordia es un amor que actúa, un amor que está prácticamente, constantemente en el famoso que nosotros decimos en guaraní, el famoso techacuá. Es decir, veo una necesidad y trato de ayudar constantemente. O si de repente en el Evangelio escuchamos que nosotros tenemos que amar, tenemos que perdonar, desde el primer momento en que me levanto hasta que duermo, es vivir eso que Jesús me enseña. Amar y perdonar, servir, ser misericordiosos. Todo lo que nos pide Jesús prácticamente es tomar como hábito y vivirlo. Es un hábito entonces. Y para decir de tener una espiritualidad fructífera, bueno, si soy joven, si soy católico, tengo que por lo menos leer el Evangelio diario y ver qué es lo que Jesús me pide en ese día. No basta, pero ya es alguito. Ya es algo. Empieza ya a tener, bueno, el Señor hoy me pide, por ejemplo, no ser superficial, porque qué es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy específicamente, en que los fariseos le pedían a Jesús un signo, una señal para que ellos puedan creer. Y no, Jesús le dice que no hay necesidad de una señal si Él ya está ahí. Cuando Él mismo es el signo prácticamente. Claro, entonces, ¿qué es lo que aprendemos de ese Evangelio y qué es lo que tenemos que vivir? De no pedirle tantos signos y de reconocerle a Jesús en lo que Él nos da día a día, como el poder abrir los ojos, el poder movernos, el poder estar con nuestros seres queridos. Eso es una espiritualidad, tomar como hábito lo que aprendo y llevarlo a la práctica. Esa sería también la manera fructífera de tener una buena espiritualidad, de vivir lo que el Señor nos enseña. Porque vuelvo a repetir, el Señor, ¿qué es lo que nos pide al fin y al cabo dentro de todo el Evangelio? Que seamos buenas personas. Claro. Y el tener una espiritualidad fructífera es vivir esa bondad con todo el mundo. Tratar de ser buenos, serviciales, como ya dije recién. Vivir el amor entre los hermanos, la fraternidad, la solidaridad. Es prácticamente, muchas veces dicen, hay que enseñarle valores humanos a nuestros jóvenes. No, si sos cristianos tenés que enseñarle valores cristianos, que al final son valores humanos y mucho más todavía, porque tiene el plus de Cristo. Entonces, así más o menos sería. En eso consistiría, mejor dicho, una espiritualidad fructífera para el joven, de vivir y de desafiarse, no desafiarse, sino que ver la oportunidad que Cristo nos da para poder vivir lo que Él nos enseña. También se habla mucho ahora del joven que sufre problemas como la ansiedad, sufre más aún en estos tiempos problemas familiares. Viene un joven, un ejemplo, viene un joven padeciendo de algún dolor, sufrimiento en el corazón, tocando las puertas de la iglesia. ¿Cómo se procede en esos casos? Porque vos ahora que estás rodeado de jóvenes, me imagino que ya habrás experimentado alguna que otra situación como la que te acabo de mencionar. Primeramente, en pandemia existía algo que como no podíamos irnos mucho a la iglesia, estaba la pastoral de la escucha. Yo creo que eso se tiene que potenciar siempre en el joven, tratar de escucharle siempre, o por lo menos escucharle verdaderamente, escuchar todos sus problemas, todos sus quebrantos, todo lo que le tiene así cuando viene con algún problema y tratar de no darle soluciones en ese momento, sino que solamente abrirle los brazos y decirle que está para que cuente contigo en lo que sea. Y tomar como importante cada problema que ellos te presentan, porque muchas veces podemos decir, no, macanada, palo, no, eso tiene que pasar más, no. Cada problema de cada joven, cada situación es importante. Y eso también tienen que aprender los adultos, porque los adultos muchas veces también, como ya pasaron por eso, ya dicen, no, eso tiene que pasar más. No, así como fue importante para él en el pasado, cuando era joven, su problema, también el problema del joven es importante y hay que escuchar, saber escuchar para después tratar de darle un auxilio que él necesita en ese momento. Qué lindo. Y más aún que se dice mucho que no se puede dar consejos, sino más bien recomendar. ¿Qué opinas de eso, de dar consejos? El consejo, claro que se puede dar, es algo que sí o sí, por lo general como seres humanos, tendemos a hacerlo, porque todos tenemos y todos vivimos de experiencias. Todos tenemos una experiencia en la vida similar a la de alguna persona que se acerca a uno. Uno lo que puede tratar, vuelvo a repetir, es escucharle bien y tratar desde la experiencia enseñarle y tratar de guiarle. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Claro, es lo mejor que uno puede hacer porque, vuelvo a repetirte, el joven a lo mejor se encuentra o ya se está ahogando en un vaso de agua y muchas veces no está viendo nomás, pero es
tratar de guiarle, de mostrarle, bueno, esto me pasó a mí similar a lo tuyo, procura un poco de hacer esto y si podés, pero ya también va a depender del joven cómo tome el consejo. También algo que rescato mucho de tus misas es que nosotros muchas veces vemos que la persona está sufriendo, pero como que decimos, "Maenanga, y no nos vamos y no tomamos acción". Claro, justamente ayer estábamos recordando, más o menos se van a dar cuenta en qué fecha estamos, estábamos recordando la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Cierto, fue ayer. Claro, y muchas veces nosotros sabemos que en nuestra comunidad hay algún enfermo, hay alguna persona que está pasando mal y no hacemos nada. O si no nos enteramos, ay, Shinyarangan, y seguimos con nuestra vida. Y lo que ayer Jesús mostraba era un amor compasivo, un amor que actúa, como dijimos hace rato, la misericordia, un amor que es de Shakuá y actúa para con el que necesita. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos y sobre todo con los jóvenes, porque los jóvenes son más vulnerables en ese sentido en cuanto a los sentimientos, a lo afectivo, a lo emocional. Y también cuando tienen problemas, porque la mayoría de los jóvenes tienen problemas en sus hogares, tienen problemas inclusive no estoy encontrando trabajo, no puedo estudiar. Entonces lo que uno puede hacer es solamente tratar, no es solamente, lo que uno tiene que tratar es de escucharle y ver la forma de ayudarle, darle herramientas para que él pueda seguir y salir adelante. También estamos en tiempo, o ya estamos entrando en tiempo cuaresmal, los 40 días. Famosos los 40 días que Jesús pasó en el desierto, porque así más o menos los jóvenes identifican. Porque más o menos cuando le decís cuaresma se quedan como muchas veces y es simplemente reconocer que es saber los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Que no sé si decirle tips, pero nuevamente viniendo a la palabra consejos, le darías a los jóvenes para vivir esta Pascua, esta cuaresma de forma diferente. Bueno, la cuaresma, como bien decías, empieza el miércoles de ceniza y culmina prácticamente con la Semana Santa. Algunos dicen Semana Santa, otros dicen con la Pascua, ¿verdad? Pero ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo tenemos que preparar el corazón? El corazón tenemos que prepararnos primeramente con un corazón humilde, reconociendo nuestra fragilidad. ¿Cuál es el signo de la ceniza? Polvo eres y en polvo te convertirás. Es una frase que se utiliza cuando se impone la ceniza. O cree y conviértete en el Evangelio. ¿Para qué? Para que reconozcamos que nosotros somos seres humanos limitados. Por lo tanto, para vivir la cuaresma tenemos que tener un corazón humilde. Y también un corazón que sea capaz de desprenderse de lo material. Muchas veces hablan la gente, no, vamos a hacer ayuno, no, que ayuno de tantos días, no. Está bien si es que va a tener un fruto, si es que tu vida va a cambiar. Pero si vas a seguir siendo la misma persona de siempre, chismosa, mala, ñañá, no sirve de nada. Entonces al joven ¿qué se le puede pedir? Que sea un poco desprendido, es decir, dejar un poco más el teléfono, juntarse un poco más con su papá, con su mamá. No digo que deje el teléfono y rece, sería perfecto si empiezan a rezar, ¿verdad? Pero lo más lindo sería que yo deje un poco las redes sociales, los teléfonos, la tele y sentarme un poco a hablar con papá y con mamá. Durante 40 días hacer esa experiencia y darnos cuenta al final de terminar la cuaresma de cómo se hicieron más fuertes, por ejemplo, los vínculos familiares. O de repente hablar con tu hermano, dejar un espacio, bueno, durante el día voy a dejar 1 hora, 2 horas mi teléfono y voy a sentarme con mi hermano a tomar un rico tereré y a conversar sobre lo que nos pasa en la vida. O sea, sería bastante lindo entregar eso como acto de penitencia, entre comillas, para esta cuaresma, para poder vivir, y vuelvo a repetir, para poder hacer más fuertes los lazos familiares. Por ejemplo, vuelvo a repetir, un corazón desprendido, dejar las redes sociales, o de repente hay muchos que cargamos el teléfono diario o semanalmente y usar la mitad y guardar la mitad para darle a una persona que necesita, por ejemplo, como joven, ya que tenemos un poco de carga y además ahora ya todo el mundo tiene wifi, podemos conectarnos, el tema de la carga, de repente podemos partir a la mitad y eso guardar y darle un poquitito a alguien que necesita, a un pobre, a un niño. De repente nos encontramos en los semáforos o en lugares con nativos, con indígenas, con jóvenes pobres, con niños pobres que quieren limpiarte el vidrio y bueno, y guardar esa platita y le das un poquitito a tu hermano. O de repente en el trato mismo. Muchas veces encontramos gente pobre que nos quiere limpiar el vidrio y le tratamos mal y ni siquiera sabemos qué tal fue el día de esa persona, claro, y le tratamos mal. Entonces procurar de ser amables también, ¿por qué no? Tratar de cambiar un poco aquella forma de actuar que tenemos normalmente, que es mala,
y tratar de convertirlo en algo bueno. Y sin darse cuenta, muchas veces Jesús está en esas personas también. Totalmente, es que si tenemos los ojos de la fe bien abiertos, vamos a encontrarle a Jesús en todos. Jesús está en todos. Qué lindo blog, y la verdad, espero que los jóvenes puedan rescatar. Vamos a estar subiendo en TikTok los fragmentos más importantes. Muy lindos mensajes, padre. Y vamos a influir un poco también en que ese mensaje llegue a los jóvenes que estén necesitando. Después tenemos un bloque especialmente para conocer un poquito la historia del padre, cuáles son sus orígenes, de dónde es oriundo y cómo se adentró al mundo del deporte. Así que quédense con nosotros, por favor, en el siguiente bloque. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Bueno, estamos aquí en el Santísimo de la Capilla María Auxiliadora. ¿Es el Santísimo, no es así, Sí, padre? es el lugar donde se le trae y se le tiene a Jesús para... Es como una especie de capilla, o es luego también una capilla de adoración, no perpetua, pero sí está abierta para que la gente pueda acercarse a rezar cuando quieran. Prácticamente está abierto desde las 6 de la mañana hasta cerca de las 8 de la noche para que las personas que pasen, quieran hacer su hora santa, puedan quedarse. Eso también es lo llamativo aquí de Luque, que la mayoría de las capillas, de las comunidades, tienen una capilla de adoración, vuelvo a repetir, no perpetua, pero sí de adoración para que las personas puedan acercarse y tienen prácticamente este mismo horario en el que pueden irse a adorar en el momento en que ellos quieran durante el día. Es un buen horario, la verdad, de 6 a 8. Sí, Puedes súper. hacerte de tiempo un poquito y venir. Y venir junto al Señor. Así que no se olviden, gente de la comunidad y gente también que tiene la posibilidad de visitarle a Jesús en el Santísimo, procuren de acudir siempre. Acuérdense que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro Dios y que Él nos acompaña y también nosotros tenemos que acompañarle. Muchas veces no sabemos ni qué decirle al Señor cuando estamos frente al Santísimo. Y el santo cura de Ars tiene un testimonio bastante hermoso sobre eso, en el cual él pasaba horas y horas y horas frente al Santísimo y a la gente le llamaba la atención y una vez le preguntaron: ¿qué es lo que haces tanto? ¿Qué es lo que le decís tanto al Señor? Y él le dice: no le digo nada. ¿Y entonces qué? Él me mira, yo le miro, suficiente. Y eso es lo que hacía que él esté horas y horas frente al Santísimo, porque sabía que él estaba con Jesús y que Jesús estaba con él. Algo que quiero decir, porque me recuerdo en una de tus tantas homilías, como soy luqueño, yo suelo participar en algunos, suele ser de las 10, de las 5 o de las 7, no me recuerdo en qué horario fue. Pero dijiste que no le veamos, o sea, no veamos esta cruz como algo de dolor o de sufrimiento. Sí, algo así, diste. Por lo general tenemos en nuestra cultura y un poquitito de tradición de la gente de antes, que suele decir que el que usa la cruz, el que porta la cruz en el pecho, es una persona que va a sufrir mucho porque Jesús sufrió mucho. Y no, la cruz no es un signo de sufrimiento, sí es el lugar donde Jesús fue martirizado y murió por nosotros. Pero la cruz primeramente es un signo de victoria, es donde Jesús vence definitivamente a la muerte, de una vez y para siempre, como dice la palabra de Dios. Pero también es un signo de amor. No solamente porque Jesús entrega su vida, sino que si miramos bien la cruz, le encontramos a Él con los brazos abiertos. Es decir, Él siempre nos espera en la Eucaristía, en el Santísimo, en la capilla, en la iglesia, siempre nos espera con los brazos abiertos. A Él no le importan nuestros pecados. Solían decirme a mí: a Dios no le importa tu pecado, le importas vos. No le importa el pecado, sino que le importa el pecador. Entonces, a Él lo que les importa es nuestra vida. Entonces, más allá que nuestros pecados sean muy graves, bueno, acerquémonos a Él. Él es la fuente de la misericordia y Él nos va a dar su amor y nos va a tener siempre los brazos abiertos, como vemos ahí en la cruz. ¿Cómo nace este deseo de ser sacerdote? ¿O simplemente te obligaron o cómo fue? Tuve un sueño místico. No, mentira. ¿En serio? Mentira. Tengo una prima que es religiosa.
Ella está en el convento Nuestra Señora del Huerto, pero está actualmente en España, en Pamplona. Esta prima mía vivió con nosotros desde los 7 años hasta los 24 años más o menos. Ella tuvo una vida muy difícil e hizo que su vida sea muy difícil. Ella tenía muy pocos amigos, salía poco, era una persona muy introvertida. Y una vez recibió una invitación para irse a un encuentro de jóvenes en un retiro, para poder formar en la parroquia donde yo estaba, para poder formar el grupo juvenil. Entonces se hizo ese retiro y ahí justamente fue una hermana, una religiosa que también acompañó y fue ella la que prácticamente le habló en todo el retiro y ella quedó convencida por el testimonio también de esta hermana. Con el tiempo ella empezó a irse ya más a la iglesia, empezó a tener muchos amigos, empezó a activar más dentro de un movimiento, dentro de un grupo y durante ese lapso ella no se iba a escondidas, pero nunca no nos comentaba tanto el hecho de que iba a los encuentros vocacionales con esta hermana. Llega prácticamente noviembre, diciembre y ella nos comenta que quiere irse al convento. Ella quiere irse al convento y nosotros nos quedamos con la Para boca, ser hermana. Para ser hermana, para ser religiosa. A mí al menos me llama la atención y bueno, prácticamente le ayudamos, conseguimos todo lo que tenía que llevar ella para el convento, ella ingresa al convento. Me acuerdo que mi papá tenía un escarabajito, le llevaban ese escarabajito y prácticamente durante un buen tiempo yo era el primo que cada mes iba a visitarle los domingos, durante un tiempo bastante largo, creo que alcanzó un año. Después de eso yo ya tenía que estar un poco más desprendida de la familia y empezó a hacer ya el tema de sus primeros votos y cuando hizo sus votos perpetuos, en la vez que ella se consagró plenamente al Señor, fue donde yo dije, si Dios pudo con ella, ¿por qué no conmigo? Y fue ahí donde me decidí y empezar mi proceso vocacional en las jornadas vocacionales que ofrecía la arquidiócesis y hasta ahora ofrece. Es cuestión de averiguar nomás también para quien siente el llamado, de poder averiguar, ponerse en comunicación primeramente con su párroco, y después del párroco, el párroco le va a decir dónde tiene que irse para los encuentros vocacionales. Aquí en Luque, conmigo, yo también soy, aparte de estar en la pastoral vocacional, perdón, en la pastoral juvenil, estoy también como asesor de la pastoral vocacional. Nuestros encuentros van a empezar a partir de marzo, el tercer sábado del mes también, en marzo. Así que están todos los que sienten el llamado a la vida consagrada, es decir, por medio del orden sacerdotal y la vida religiosa, para ser hermanas, todos los terceros sábados del mes, a partir de las 3 de la tarde hasta las 4:30, vamos a estar teniendo nuestro encuentro vocacional justamente en el santuario, en nuestra parroquia central, en el Salón Paí García. Así es que están todos invitados de 3 a 4:30 nuestro encuentro cada tercer sábado del mes a partir de marzo. Entonces, cuando uno siente el llamado, tiene que procurar también de buscar ayuda. Porque no es solamente, no, yo quiero ser paí, no, yo quiero ser religiosa, no, yo quiero ser esto. No, no funciona así. Claro, se necesita también de un guía, de una persona que te vaya mostrando el camino para ver si sí o si no. E inclusive dentro de lo que es la pastoral vocacional hay toda una estructura. Hay religiosas que nos acompañan, religiosos, yo como paí, matrimonios, psicólogos, es decir, todo un cuerpo de trabajo, de servicio, que trata de ayudarle para que la persona, el joven, pueda descubrir su vocación. Se te conoce mucho en tus redes sociales por ser boxeador amateur, como dijiste en el primer bloque. Sí. ¿Esta pasión de dónde nace? De chico. ¿En serio? Simpático también esto, cómo me nace a mí. Yo nací prácticamente con estas películas de... ¿De dónde sos? Bueno, yo soy de Lomaputá, vamos a conocer un poquitito más. Yo soy de Lomaputá, acá cerquita, nomás lo de Luque, de Lomaputá. Ahí nací, crecí, me malcrié, como dicen. ¿Con la mamá o con la abuela? No, con mis padres, papá y mamá. Papá hace poquito partió a la vida eterna, mamá sigue estando viva con buena salud. Tengo un hermano y esta prima mía que es religiosa que vivió también, que es prácticamente mi hermana también. Súper. ¿Cómo surge esto? Bueno, yo nací con las películas, crecí con las películas de Rocky, Karate Kid, todo lo que sea Jean-Claude Van Damme, todo lo que sea Chuck Norris. Prácticamente todo era pelea, y yo siempre de niño decía, ¿y si yo fuese boxeador? Si yo fuese arte marcialista. Se me va a dar en este país. Claro, ¿será que puede ser? Después crecí, como no tenía tantos recursos, no llegué a practicar ningún arte marcial. Sí, mi papá me hizo practicar en algún momento taekwondo, que era prácticamente el boom de la época cuando yo era chico,
Entonces practiqué taekwondo un tiempito, después lo dejé justamente por el tema de que no alcanzaba de repente el pago de cuotas. Y hace unos 3 años atrás más o menos, Bastante en ya. plena pandemia, era que por lo general en diciembre tenemos una pequeña tradición, ya le digo yo tradición que hace 2 años, o este es el tercer año que hacemos, salgo a recorrer y bendigo los pesebres de las familias. Entonces era plena pandemia y yo dije, bueno, vamos a recorrer casa por casa, ya que no van a poder venir todos a la misa, vamos a bendecir sus pesebres. Y en el recorrido justamente en este barrio veo y encuentro este cartel que decía MMA, la verdad que yo no le conocía cuando eso a Goku. Entonces le dije a las personas de la comunidad, ¿me puede averiguar si es que funciona este gimnasio? Me averiguaron, me pasaron el número y ahí fue donde yo pude contactar con Goku y me recibió. Con él mismo luego. Con él mismo. Eso es lo que también él tiene de bueno, que es prácticamente personalizado. El número de él, de la academia, es de él y es él el que te invita, el que te habla, el que te insiste, el que te está prácticamente detrás para que puedas también vos practicar y tener, como él siempre nos dice también, algo sano, algo bueno. Tiene entonces una personalidad de líder motivador entonces. La verdad que sí, es muy motivador, es un buen motivador Goku. Realmente tiene una personalidad muy, en el sentido de que es una persona fuerte y también es una persona que transmite seguridad. Es bastante, como entrenador, como coach, es bastante bueno, porque en cada pelea él acompaña, en cada entrenamiento él nos habla, nos motiva, nos anima. Es prácticamente... Vuelvo a repetir, es un lugar también donde uno se va, no solamente no porque quiero moquetearme, no porque quiero ser el más valiente de todos, no. Es donde nos vamos y aprendemos disciplina. Y eso nos ayuda a hacer también así. Si es que acompañamos la disciplina con nuestra vida cristiana, vamos a ser buenas personas que puedan llevar bien lo que realizan en la vida. Que antes de terminar este bloque, Goku sí nos dejó ir a ver su academia, entonces nos vamos a ir a acompañar al padre en su entrenamiento para el cuarto bloque. Tenemos su permiso y nos vamos. Es bastante, no sé si decir simbólico, que mi invitado anterior reflexionó un poquito que la vida del cristiano en sí es dura. Y vos estás practicando un deporte que es de golpe. Claro. ¿Hay alguna relación en cuanto a eso, la verdad? Sí, la verdad que sí, porque es como el hecho de que la vida siempre golpea. Cierto. Lastimosamente encontramos dificultades, problemas, encontramos barreras. Y el cristiano tiene que saber sobrellevar, así como dije en algún momento, recibir las persecuciones, recibir de repente el chisme, que se hable mal de uno. Bueno, son golpes que te dan la vida, pero tenés que tener justamente, como dice San Pablo, la armadura del cristiano, la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, esto ya lo digo yo, no San Pablo, el acercarnos al sacramento de la reconciliación, que son instrumentos y son herramientas que nos ayudan con nuestra batalla espiritual y con nuestra batalla que tenemos día tras día. Espectacular, muy lindo mensaje el que tiró aquí el padre Diego Pereira, alias Mamut Terere. Ajá. Bueno, miren esto, no sé si aquí, don Akio, esta foto, para ir cerrando ya el bloque, la vamos a imprimir. Esta foto la van a encontrar en su Instagram. ¿Quién hizo esta foto? Tiene ¿Usted? una linda historia. No, hay un joven que le decimos Pato, que está dentro de un grupo juvenil y todos se enteraron. Yo soy muy fanático de los cómics de DC, de Batman. Soy muy fanático de las películas de lo que es Batman, del mundo de Batman. Y ellos encontraron una foto mía, o sea, él, Pato, encontró una foto mía y empezó a tratar de dibujar y a ver que quede más o menos algo de Batman, algo de la pelea y algo de lo que soy, sacerdote, ¿verdad? Y me regaló en mi cumpleaños. Qué lindo, gracias. Ese dibujo mismo lo van a encontrar en el gimnasio, donde está, en la pared en donde ¿En yo serio? entreno. Sí, está dentro de la pared donde yo entreno. El profe Goku me dejó dejar ahí justamente, valga la redundancia, para que la gente también un poco pueda mirar, no sé si inspirarse o motivarse, pero por Claro. lo menos digan, qué curioso, un país entrena ¿Verdad? acá. Bueno, nos vamos a ir a imprimir un ratito las imágenes que les mostré hace rato de Batman y el padre boxeando ahí. Nos vamos a imprimir, así que vamos un ratito, padre. Vamos un rato. De paso vemos Entonces un este poco. es el barrio, esta es la comunidad. Sí, esta es la comunidad, como ven, es bastante bonita, bastante... Muy Y agradable. tiene bastante verde también todavía, gracias a Dios.
Uno se puede sentar entonces a tomar tranquilamente acá su tereré. Sí, gracias De a Dios. siesta y noche también. También se puede, sigue siendo un barrio seguro, gracias a Dios. Visitábamos cada familia bendiciendo sus pesebres y es en este camino donde conocí justamente el gimnasio de Goku, donde se abrió las puertas para poder también llegar hasta ellos y que la iglesia, como decía justamente en este tiempo, la iglesia en salida, no quedarse en cuatro paredes en la oficina, sino que salir también y estar en contacto con las personas. Entonces es también una linda forma de poder llegarle a la gente. Una de las cosas que veo aquí en Luque es que el joven trata de ayudar bastante, quiere ser protagonista. ¿Ese lugar le dan ustedes o simplemente el joven es así, quiere meterse? No, los jóvenes tienen su lugar y su protagonismo. Ellos llevan adelante bastantes servicios dentro de lo que son las comunidades, las capillas y lo que es la iglesia centro, la parroquia centro. Entonces tienen su lugar, tienen su momento en el cual ellos pueden también realizar ya sea sus misiones, sus encuentros. Tienen un papel importante dentro de lo que es la iglesia aquí en Luque. Y aquí ya estamos llegando a la librería amarilla. Librería amarilla. Quien va a ser la librería afortunada de estar imprimiendo la famosa foto del padre Mamut. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, aquí pudimos ver el entrenamiento del padre Diego. ¿Qué tal sentís, padre? Bien, bien, muy contento de que vengan a visitarnos, de que vengan a conocer un poco la actividad extra de un país y sobre todo para poder demostrar que a través del deporte, a través de algo sano, podemos también alcanzar a evangelizar a las personas. Se te nota muy feliz con los compañeros, profe. ¿Esto de tu grupo normalmente se le venía a entrenar con estos chicos o no? Sí, este es el grupo del mediodía. Aquí tenemos varios horarios. Tenemos a las 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 6 a 7 y de 7 a 8. O sea, prácticamente hay muchos grupos que vienen y este es el que normalmente entrenamos aquí al mediodía. Variedad de horarios, ¿eh? Sí, bastante, muchos horarios.
Así que están todos invitados para venir también si quieren. Somos compañeros, inclusive pueden ir, o sea, mejor dicho, pueden venir para venir a compartir acá con nosotros. Es un momento bastante lindo, bastante sano en el cual nos divertimos todos. Súper, ¿ahora qué vas a hacer, padre? Ya veo que te pones los guantes. Ahora vamos a tener un poco de técnica y después vamos a estar teniendo un poco de sparring. Ahora vamos a aprender algo para movernos y después vamos a estar peleando entre nosotros un poquitito. Espectacular, padre, te dejamos, para que te vayas a disfrutar un ratito tu entrenamiento. Dale, gracias. Nosotros vamos a seguir observando aquí por ahí. Yo ya vengo la próxima semana, Vamos a ver qué tal.
Bueno, como habrán visto, la clase de boxeo estuvo espectacular. Me recuerda mucho a la película del padre Stuart Long, el padre estadounidense que sufrió un accidente de moto y el cual encontró su verdadera vocación en la Iglesia Católica. No es el caso del padre Diego, pero sí es el hecho de que un padre católico puede resultar ser boxeador. Y me recuerda mucho la frase que mencionaba en esa película que decía: no debemos orar por una vida fácil, sino por una vida llena de problemas difíciles y ser capaces de afrontarlos. Y yo creo que es lo que nos enseña este hermoso deporte de las artes marciales, el cual, por más de que recibamos los golpes, debemos ser capaces de recibirlos, afrontarlos, y muchas veces inclusive aguantar el dolor de esos golpes que a veces nos quieren derrumbar, nos quieren dejar tirados en el piso, pero debemos aguantar y debemos siempre orar a Dios por una vida llena de problemas. Así que cerramos aquí nuestra entrevista, nuestra pequeña nota con el padre Diego, que ya está cansadito, seguramente ya ya se vaya a dormir, probablemente una buena siesta. Así que espectacular. Bueno, cerramos nuestra tarde siesta de entrenamiento, ya cansado, como ir para ir a dormir un poquito la siesta. Sí, terminamos como para descansar un poquitito, no obstante nos divertimos bastante, fue bastante entretenido encontrarse con los amigos, prácticamente hermanos, familia de nosotros aquí, y pasar un momento sano y a través del deporte también poder alabarle a Dios por medio de lo que hacemos. Muchas veces las personas pueden decir, pero ¿cómo un país va a estar practicando esto? Bueno, es salud, es deporte, es hacer algo sano, algo que te aleja de los vicios, algo que te aleja de las bebidas. Entonces, estamos todos, adultos, niños, jóvenes, invitados a hacer cualquier tipo de deporte, así es que quedan totalmente invitados también para venir aquí y pasarla bien y divertirnos entre todos. Padre, algo que relaciono mucho con este tema del deporte de las artes marciales es los golpes que tenés que afrontar. Se relaciona mucho a nuestra vida como católicos. Claro, las tentaciones, las persecuciones, los golpes de la vida. Es decir, el entrenar eso también podemos llevarlo a la vida real. Resistir los golpes, no caernos como de repente. Claro. Recuerdan la película de Rocky cuando le daba el consejo a su hijo: la vida te da golpes, pero el tema es volver a levantarte y afrontar la vida. Espectacular, te dejamos descansar, padre. Un placer acompañarte en tu entrenamiento. Nosotros probablemente vengamos la próxima semana ya inscritos en esta academia para practicar con el padre. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias.
Le robamos 5 minutitos al profe Goku, mucho ¿Qué tal, gusto. campeón? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias Para por mí recibirnos en una honra Tocayo. tenerlos acá y muy feliz siempre de recibir gente y mostrar un poco del deporte que hacemos. Profe, ¿seguís siendo luchador profesional o ya estás un poquito retirado? Sí, sigo peleando, siempre peleo en alto nivel. El año pasado estuve peleando en Francia, estuve peleando por Argentina. ¿En serio? Estuve lidiando con muchas lesiones y ahora estoy cuidando un poco, recuperándome de mis lesiones, ordenando bien la academia, dejando todo sólido y ya probablemente a mitad de año volvemos a competir sin apuro. Profe, algo que noto mucho en tu academia es que se vive un buen ambiente. ¿Cómo creas eso? ¿O es parte del deporte en sí luego? El deporte en sí es un deporte de disciplina, un deporte de mucho respeto y de muchos valores para la sociedad. Y no obstante, yo trato de mantener un ambiente familiar también, que todo el mundo se Claro. respete, que todo el mundo se salude, que haya un compañerismo y una unidad. Como siempre digo, es un deporte individual, pero a la vez súper colectivo. Uno viene a la academia y ¿con qué se encuentra, profe? ¿Con qué inicia este mundo de las artes marciales? Inicia con un buen entrenamiento para comenzar, Claro. suda bien, hace un buen calentamiento, aprende lo que es la disciplina, aprende lo que es la determinación, que es determinación, por más que vos estés cansado, por más que va a ser duro, ya en tu cabeza terminaste esa hora de entrenamiento. Claro, sí. Se aprende la responsabilidad, un montón de valores más y por sobre todo el autocontrol, que es aprender a dominar tu cuerpo, aprender a dominar tus emociones, soltar acá todo lo malo y en la sociedad aprender a ser una persona buena y saber que esto es un deporte para vos, para uno mismo y no hay nada que probar afuera. Es muy lindo, muy lindo. ¿Estos chicos compiten a un nivel ya se van a competir en algún lado o simplemente se mantienen aquí, profe? Sí, todos están compitiendo a nivel nacional. ¿En serio? En todos los campeonatos nacionales. El 17 de febrero ya empieza el campeonato nacional. Tengo varios chicos campeones. Tengo otros chicos también que ya pelearon panamericano. Justo ahora el profe Ángel viene de ser campeón, vicecampeón panamericano el año pasado, antepasado. Había ganado el campeonato panamericano, un campeón mundial le ganó. O sea, estamos en un buen nivel, trabajando durísimo. Eso es espectacular. Sí, y no solo eso, también estamos cambiando la vida de muchos chicos. Acá hay muchos chicos que vienen con problemas de confianza, problemas de depresión, problemas de bullying. Entonces todo eso trabajamos en ello y le damos esa confianza. Hay mucha gente que viene con sobrepeso también, se baja rapidísimo de peso, que es un entrenamiento bien aeróbico, Sí. se quema mínimo 500 calorías y le da una resistencia, le da una confianza, le da todo, entonces cambian su vida y es muy lindo para mí hacer este deporte. Yo pienso que el éxito es hacer algo por la sociedad y es muy lindo que un chico entre, pise este tatami y cambie su vida. La verdad, yo entré a esta academia y sentí unas vibras diferentes, profe. Realmente, probablemente me ves aquí de acá a unas 2 semanas aproximadamente, si Dios permite. Tu casa acá tenés un entrenamiento gratis para toda la gente que quiere probar, pueden ir a una clase gratis sin compromiso. Antes se decía, no, yo no me quiero ir a entrenar porque me voy a golpear, me van a pegar. Como ustedes vieron acá, solo los chicos que ya están avanzados pelean, los que no trabajan las técnicas, aprenden a golpear, aprenden a bloquear, trabajan con las bolsas. O sea, hay miles de entrenamientos para no golpearse y no es lo que la gente piensa. Así que este es un deporte para educarse, para aprender a tener autorrespeto, para respetar a los otros y llevar una vida saludable. Qué lindo todo, profe. Profe, ¿qué tal le viste, antes de cerrar esta entrevista, qué tal le viste a nuestro país? Mira? Súper bien. El país ya está con 3 peleas ya. Su ¿Ya? última pelea ganó también. Ah, mira vos. Y ahora esperemos que en marzo, abril, pues vuelva ya a pelear. Que necesitamos que sea no solo país, tiene que ser un país y campeón nacional. Ah, mira, ese va a ser el objetivo entonces. Sí, ese es el objetivo de este año y vamos a conseguir. Todo lo que nos proponemos siempre cumplimos acá con mucho trabajo duro. Muchísimas gracias, profe. Y el logo del profe Ocuerza Media, por favor, vengan a visitar la academia jóvenes. Les recomiendo jóvenes luqueños en especial. Les queda súper cerca, en el centro de Luque prácticamente. Estamos acá a pasito, esperamos. Hey.